Durante más de 3000 años, una sola afirmación resonó en la tradición judía, que todos los Kohanim, la casta sacerdotal, descienden de un hombre. Aarón. El hermano de Moisés. Se creía. Se honraba. Pero nunca, verdaderamente, se pudo demostrar. Porque, ¿cómo podría un linaje sobrevivir al colapso de los reinos, la dispersión de los pueblos, el borrado de los nombres? ¿Cómo podría un cromosoma y sobrevivir a Babilonia, Roma, el Holocausto? Y sin embargo, lo ha hecho. En la década de 1990, un nefrólogo de voz suave de Toronto, el Dr. Carles Korecki, hizo una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. Si el sacerdocio era real, ¿podría encontrarse en el ADN? Así que reunió a los Kohanim de sinagogas de todo el mundo, hombres askenazíes de Polonia, judíos misrajíes de Irak, ancianos sefardíes de Marruecos. Ningún idioma común. Ninguna historia reciente compartida. Solo un legado. Y lo que encontró lo cambió todo. Enterrado dentro de sus cromosomas había una coincidencia. Una rara secuencia de marcadores genéticos, transmitida solo de padre a hijo. Idéntica. A través de continentes. Llegó a ser conocida como el haplotipo modal Cohen. ¿En términos genéticos? Un milagro estadístico. ¿En términos humanos? Prueba. De que el linaje sacerdotal había perdurado. De que un rabino en Lituania y un pastor en las montañas del Atlas podían, de hecho, compartir el mismo padre ancestral. Pero no se trataba solo de identidad, sino de resiliencia. La tradición recordaba lo que el mundo intentaba borrar. Y, sin embargo, incluso mientras el linaje de Aarón se hacía más claro, otro linaje comenzó a fragmentarse. Porque cuando los investigadores dirigieron su atención a los levitas, la segunda tribu sagrada, que juró servir en el templo, los datos se negaron a cooperar. En lugar de un origen, había muchos. Demasiados. Y en algún lugar entre ellos, una firma extranjera. De un lugar inesperado. Una contradicción que sacudiría la idea misma de descendencia tribal. Porque lo que encontraron en los levitas no era en absoluto de Oriente Medio. Se suponía que eran lo mismo. Si los Kohanim portaban una firma compartida de Aarón, entonces los levitas, provenientes de la misma tribu antigua, también deberían tenerla. Esa era la expectativa. Pero cuando los genetistas los analizaron, los datos se desmoronaron como cristales rotos. No había un único haplotipo levita. Ningún patrón claro. Ningún hilo conductor. En cambio, caos. Algunos portaban el haplogrupo J, un linaje típico de Oriente Medio. Otros, el haplogrupo E, también común en antiguas poblaciones semíticas. Unas pocas hebras más raras. Ruido. Pero entonces llegó algo que no era ruido. Era extraño. Inesperado. Imposible. El haplogrupo R1A. Una firma genética que se encuentra principalmente en Europa del Este, no en Israel, ni en Mesopotamia. Sino en Polonia. Ucrania. Bielorrusia. Y, sin embargo, casi la mitad de los levitas askenazí la tenían. El 50%. Esa cifra no solo era sorprendente, sino que rompía la narrativa. Porque ¿cómo podía el deber sagrado, transmitido de Leví a través de generaciones, ser llevado por hombres cuyo cromosoma y no se remontaba al Levante, sino a las estepas? No era solo una anomalía estadística. Era un dilema teológico. ¿Y si los elegidos para custodiar el templo, cantar los salmos y levantar el arca nunca descendieron de Leví? ¿Y si eran forasteros, absorbidos? O peor aún, ¿y si la historia había cambiado y nadie se había dado cuenta? Pero antes de que este misterio pudiera resolverse, antes de que los académicos pudieran siquiera discutir su significado, otro descubrimiento volvió a cambiar el panorama. Porque en las profundidades de este extraño grupo R1A, los científicos encontraron algo más. No caos. No ruido.
Un patrón. Una mutación. Una que no coincidía con los eslavos. Una que no se encontraba en los gentiles. Una firma oculta que nadie esperaba. Al principio, parecía un error. R1A, un linaje europeo, incrustado en una tribu sacerdotal judía. Los números no mentían, pero el significado estaba fracturado. Luego, en 2013, el equipo dirigido por la doctora Siri Rhodes profundizó, no solo en marcadores generales, sino en mutaciones finas. Secuenciación completa. Alta resolución. Y fue entonces cuando lo vieron. 19 mutaciones. Precisas. Consistentes. Una huella genética. No de europeos del este. No de eslavos. No de ninguna población no judía. Este R1A no era suyo. Pertenecía casi exclusivamente a levitas askenazíes. Lo que significaba que era nuestro. ¿Pero cómo? ¿Cómo un linaje nacido en los templos de Jerusalén terminó portando un cromosoma que parecía persa? ¿Posiblemente centroasiático? ¿Era este el eco de un prosélito, un forastero que entró al redil y no solo fue aceptado, sino absorbido? ¿O era más antiguo que eso? Una rama semítica perdida, enterrada bajo siglos de exilio y silencio, resurgiendo en Europa del Este, confundida con un extranjero. En algún lugar entre la fe y la paternidad, entre la ascendencia y la absorción, este linaje había cruzado un umbral. Un extraño, ahora indistinguible de la tribu. Y no terminó allí. Porque justo cuando la tinta se secaba en este descubrimiento, otra señal cobró vida. Miles de millas al sur. En un lugar donde nadie antes había conectado con linajes sacerdotales. Pero el ADN no mentía. La firma estaba allí. Inconfundible. En el corazón de África. En las montañas del sur de África, mucho antes de las pruebas de ADN, mucho antes de que las revistas académicas prestaran atención, los Lemba contaban una historia. Que sus antepasados provenían de un lugar llamado Sena. Que seguían leyes antiguas, mantenían prácticas kosher y consideraban sagrado un clan sacerdotal conocido como los Buba. La mayoría lo descartó. Los antropólogos lo llamaron mito. Los forasteros se rieron, considerándolo una leyenda prestada. Otro caso de ascendencia israelita imaginaria. Hasta que llegaron las pruebas. Y lo que encontraron en los hombres Lemba Buba asombró al mundo genético. El haplotipo modal Cohen. La misma firma del cromosoma y encontrada en los judíos Kohanim estaba viva, en África. Una señal que se creía descendía de Aarón, que ahora aparecía en la sangre de aldeanos africanos negros, a 6.400 kilómetros de Jerusalén. Estos no eran conversos. Estaban aislados. Remotos. Celebraban rituales que ninguna sinagoga les había enseñado. Oraciones cantadas que ningún rabino escribió. Y, sin embargo, sus sacerdotes portaban el mismo código antiguo que quienes bendicen la Torá en Tel Aviv. Era una validación, no solo genética, sino de la memoria. Esa tradición oral, ridiculizada durante generaciones, ahora estaba respaldada por la verdad molecular. Pero, no todos lo celebraron. Porque a medida que los investigadores observaban más de cerca, surgió una complicación. El CMH no era exclusivo de los judíos. Aparecía, ocasionalmente, en personas no judías de Oriente Medio. En beduinos. Kurdos. Incluso en algunas tribus árabes. Así que ahora la pregunta cambiaba. Si el CMH aparece fuera del judaísmo, en personas sin conexión conocida con Aarón, ¿significa eso que esta firma sacerdotal nunca fue judía para empezar? El descubrimiento obligó a los científicos a hacer algo incómodo. Tuvieron que mirar más allá del judaísmo. Cuando ampliaron la búsqueda, el mismo haplotipo modal de Cohen, una vez celebrado como la sombra genética de Aarón, comenzó a aparecer en otros lugares. Entre las tribus beduinas. Entre los kurdos.
Entre los árabes yemeníes. Hombres sin hábitos sacerdotales. Sin bendiciones de la Torá. Sin derecho al templo. Y de repente, la historia se desmoronó. ¿Por qué si este cromosoma y existía mucho más allá de las comunidades judías, qué estábamos viendo exactamente? ¿Se habría extendido el linaje de Aarón mucho más allá de lo que la tradición registra? ¿Habría atravesado desiertos, clanes y conflictos, compartidos sin saberlo por personas que algún día serían enemigas? O peor aún, ¿nunca fue exclusivo el CMH? ¿Solo un eco común de Oriente Medio, confundido con algo sagrado porque sobrevivió entre los sacerdotes? Esta ya no era solo una pregunta científica. Era filosófica. ¿Puede la ascendencia seguir siendo sagrada si es compartida? La ley judía no exige ADN. Confía en la memoria. Los padres les dicen a sus hijos quiénes son y la comunidad lo acepta. Pero a la ciencia no le importan las historias. No reconoce bendiciones ni pactos. Solo mutaciones. Frecuencias. Probabilidad. Y según esas reglas, el CMH ya no era un susurro reservado para los Kohanim. Era una firma regional. Antigua. Extendida. Parte del sustrato genético del que surgieron muchos pueblos. Lo que significaba que la celebración anterior, los titulares sobre Aarón con cromosoma Y, había sido prematura. No errónea. Pero incompleta. Cuanto más observaban los científicos, más se daban cuenta de que necesitaban algo más preciso. Algo más nítido. Porque si el linaje sagrado era real, tenía que ser distinguible del ruido de la ascendencia compartida. Y así, silenciosamente, sin titulares, volvieron al laboratorio. Ampliaron la prueba. Más marcadores. Más profundidad. Una lente genética más precisa. Para separar lo sagrado de lo compartido. Y lo que descubrieron a continuación volvería a enfocar la línea de Aarón como nunca antes. El haplotipo modal de Cohen se había visto comprometido. Demasiado común. Demasiado vago. Un susurro genético demasiado fácil de confundir con ruido. Así que los científicos afinaron la lente. Ampliaron el perfil, de 6 marcadores cortos, a 12. Esta no era una actualización cualquiera. Era una navaja científica, diseñada para atravesar siglos de ascendencia compartida y aislar una voz muy específica. Y cuando lo hicieron, la señal cambió. Lo que una vez estuvo disperso por Oriente Medio, ahora se redujo drásticamente a un solo lugar. La firma extendida de 12 marcadores, anclada en el haplogrupo J1, P58, se encontró casi exclusivamente en los judíos Kohanim. No en los kurdos. No en los beduinos. No en los vecinos, ni en los desconocidos, ni en los conversos. Desapareció del fondo. Como el claro estático de una transmisión olvidada. Lo que quedó fue el linaje de Aarón. El estudio del Dr. Michael Amer, de alta resolución e implacable, apretó el nudo alrededor de siglos de duda. Esto no fue coincidencia. No fue folclore. Era un cromosoma Y que se negaba a desaparecer, transmitido de padre a hijo durante casi 3000 años. Y por primera vez en la historia moderna, un hombre judío pudo frotarse la mejilla y descubrir que la sangre en sus venas era la misma que una vez vertió aceite en el templo, levantó el incienso, estuvo ante el arca. Pero justo cuando esa claridad se afianzó, mientras el mundo se maravillaba de este eco biológico del sacerdocio, una contradicción volvió a surgir. Porque al otro lado de una estrecha grieta en la historia, otro sacerdocio observaba. Antiguo. Aislado. Y absolutamente seguro, de que ellos también eran hijos de Aarón. Mientras los Kohanim judíos trazaban su linaje a través de J1, P58, otro sacerdocio se mantenía en silencio aparte. Los samaritanos. Ellos también afirman descender de Aarón. Ellos también siguen las leyes escritas en la Torá. Ellos también mantienen una casta sacerdotal, transmitida de padre a hijo.
Pero cuando los científicos analizaron sus cromosomas y no encontraron J1. No encontraron el haplotipo modal Cohen. Encontraron algo completamente distinto. M35. Un linaje genético completamente diferente. 2 sacerdocios. 2 haplogrupos. Una historia de origen sagrado. Y la contradicción era profunda. Porque los samaritanos dicen que nunca abandonaron la tierra. Sin exilio. Sin Babilonia. Se quedaron en las colinas del antiguo Israel, mientras otros se dispersaron. Entonces, ¿cómo podría su ADN contar una historia tan diferente? ¿Podrían descender de otro hijo de Aarón? No Eleazar, el antepasado de los judíos Coanim, sino Itamar, su hermano. ¿O es esta división más profunda? Una grieta histórica, sellada por el tiempo, pero que aún late en sangre. ¿El giro? M35 no es extranjero. También se encuentra en otras antiguas poblaciones levantinas. Fenicios. Cananeos. Vecinos que una vez compartieron tierra, idioma y linaje. Así que tal vez este no sea un sacerdocio rival. Tal vez sea uno paralelo. Una segunda llama llevada a través de una rama diferente. Un exilio diferente. O ningún exilio en absoluto. Pero justo cuando este legado dual comenzó a despertar antiguas preguntas, otro descubrimiento aterrizó como una bola de demolición. Porque mientras los linajes sacerdotales debatían sus orígenes, una teoría popular sobre la identidad judía en sí misma se estaba desmoronando silenciosamente. Durante décadas, resonó en los libros de texto y los debates, la teoría házara. Que los judíos askenazíes no descendían de Israel, sino de un reino turco al norte del Cáucaso. Que sus antepasados eran házaros, una élite guerrera que se convirtió al judaísmo y luego emigró al oeste, a Europa. Era una historia limpia. Políticamente conveniente. Y, para algunos, silenciosamente utilizada como arma. Porque de ser cierto, significaba que los judíos askenazíes no eran realmente de Oriente Medio. Eran europeos. Por accidente, no por sangre. Pero luego llegó el ADN. Y los números dijeron lo contrario. Bear. Amer. Skorecki. Los nombres más importantes en genética de poblaciones analizaron los datos una y otra vez. Y lo que encontraron enterró esa teoría para siempre. No hay haplogrupos de Asia Central. No hay linajes turcos. No hay rastro de una población fundadora házara. En cambio, el mismo núcleo genético levantino visto en los judíos sefardíes de España y los judíos misrajíes de Irak, Siria e Irán. Diferentes continentes. Diferentes historias. El mismo origen antiguo. Los judíos askenazíes no comenzaron en Europa. Llegaron allí, llevando la huella de Oriente Próximo en sus cromosomas y la línea sacerdotal nunca se hizo en el exilio. Nació bajo el sol del desierto y perduró a través de siglos de vagabundeo. A través de guetos. A través de pogromos. A través de guerras que intentaron borrarla. Y, sin embargo, de alguna manera, esa línea perduró. Porque aquí está el verdadero milagro. Sobrevivió a lo que la historia no pudo. No debería haber perdurado. Los imperios cayeron. Los templos ardieron. Los nombres se perdieron, se reescribieron, se olvidaron. Los judíos fueron dispersados, de Babilonia a Varsovia, de Sevilla a Shanghái. Las familias fueron destrozadas. Las comunidades borradas. Los registros quemados. Y, sin embargo, a través de todo esto, un hilo frágil se mantuvo. Una hebra de ADN, silenciosa, invisible, transmitida de padre a hijo, durante 3000 años. Hoy, los científicos estiman que entre el 80 y el 90% de los autoidentificados Coanim aún portan la misma firma del cromosoma Y. El haplotipo modal Cohen. J1, P58. La línea extendida de 12 marcadores.
No diluida. No perdida. No rota por la guerra, por el exilio o por el tiempo. Sobrevivió al cautiverio babilónico. La conquista romana. La expulsión española. El holocausto. Del pergamino a la secuencia, del incienso del templo a las pipetas del laboratorio, el nombre de Aarón nunca fue simplemente recordado. Fue heredado. No hay otro linaje conocido, en ningún lugar de la tierra, que haya mantenido tal precisión a lo largo de tal escala de tiempo y trauma. No es solo una historia genética. Es un desafío a la historia. Porque incluso una interrupción, una adopción, una suposición falsa, una ruptura en la cadena, podría haber borrado la señal por completo. Pero no lo hizo. El linaje sacerdotal sobrevivió a los imperios que intentaron acabar con él. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que hemos descubierto, a pesar de todos los patrones, secuencias y coincidencias, una pregunta aún persiste. La más profunda. La más inquietante. La única que la ciencia aún no puede responder. La ciencia nos dio un mapa. Un patrón de nucleótidos, un linaje trazado en cromosomas, uno que se remonta al límite del tiempo registrado. Pero en el judaísmo, eso no es lo que hace a un sacerdote. Ninguna ley exige una prueba de ADN. Ninguna sinagoga deja tus marcadores en la puerta. Si tu padre fue un Cohen, tú también lo eres. Incluso si tu cromosoma y cuenta una historia diferente. Y por otro lado, un hombre con la firma genética exacta de Aarón, el linaje sagrado, los 12 marcadores, el J1, P58, podría vivir toda su vida sin saberlo. Nunca llamado a bendecir la Torá. Nunca honrado en un ritual. Nunca visto como algo más que ordinario. Porque la identidad no se codifica solo en moléculas. Se transmite a través de la memoria. A través de manos colocadas sobre cabezas, a través de bendiciones susurradas, a través de tradiciones aferradas en el exilio. Entonces, ¿qué hace a un sacerdote? ¿La sangre? ¿El nombre? ¿El rol? ¿O es algo más profundo, una elección de llevar el peso de la historia, incluso cuando la evidencia es invisible? Tal vez la ascendencia no sea solo quienes somos, sino quienes elegimos ser. ¿Y si un linaje antiguo pudo soportar todo esto? ¿Qué más podría estar esperando? ¿Qué otras tribus olvidadas, linajes ocultos, nombres perdidos, aún resuenan silenciosamente a través de nuestra sangre? ¿Podría el resto de los hijos e hijas dispersos de Israel seguir caminando entre nosotros? ¿Aún conservamos fragmentos de esa historia ancestral sin saberlo nunca? Para encontrarlos, tendremos que excavar más profundo, en desiertos, en ruinas, en nosotros mismos. Suscríbete para más historias perdidas y misterios del ADN. La historia está lejos de terminar.